Ustedes y yo le pedimos demasiado a la vida cuando somos impacientes. Ustedes como padres saben muy bien que a la hora de educar la relación causa-efecto no es inmediata, porque entre la causa y el efecto está por medio un factor de incertidumbre que se llama libertad. Por tanto, la educación es siempre un proceso incierto, previsible e imprevisible al mismo tiempo, en cierta medida misterioso. Por eso requiere paciencia. No hay educación sin paciencia. Una máquina no necesita ser educada, ya está programada. Usted pulsa el botón y suena el timbre. Sin embargo, usted pulsa el botón de un hijo o de un alumno y puede que no suene nada, o puede que suene al cabo de 3 meses, o que el sonido no sea el que usted espera. Usted desea conseguir algo de un hijo o de un alumno, habla con él, le dice lo que quiere y comprueba que no basta con decirlo. ¿Por qué? Pues porque dicho no significa oído. Oído no significa entendido. Entendido no significa estar de acuerdo. Estar de acuerdo no significa llevar a cabo. Llevar a cabo no significa mantener. Es decir, del dicho al hecho hay un trecho mucho más largo de lo que parece. Un trecho que pasa necesariamente por mis explicaderas cuando educo, pero también por tus entendederas, por tu real gana, por tu fuerza de voluntad. ¿Qué es un educador? A mi juicio es una persona con 2 cualidades fundamentales. Conoce la condición humana y tiene virtudes. Es preciso conocer la condición humana porque educar es el arte de enseñar a un ser humano a ser precisamente humano. Hoy el fortísimo impacto de la informática y de las redes sociales, por ejemplo, está provocando algo más que un cambio cultural. Ya se habla de una auténtica mutación. Nosotros somos Homo sapiens, somos personas educadas durante miles de años por una cultura escrita. Pero lo que tenemos ahora, por debajo de 20 años, ya no está claro que sea Homo sapiens. Es más bien Homo videns. Es gente infraeducada por una pantalla. Y las horas que esa persona dedica al mundo virtual de la pantalla se las ha quitado a las posibles horas de lectura. Pero así como un libro provoca la buena forma de las neuronas, porque te obliga a entender, a pensar, una pantalla no provoca nada. Todo lo más puede adormecer las neuronas. Pero la pantalla no tienes que entenderla, tú la dejas que muestra imágenes. Antes ignorábamos los efectos de esta auténtica caverna platónica en versión virtual. Ahora ya sabemos que si la lectura despierta y aviva la inteligencia, las imágenes, como decía, la mecen y adormecen. Pero también conocemos el remedio, aunque no lo apliquemos porque no es fácil. Las neuronas de nuestros jóvenes recuperarían la buena forma con menos internet y más lectura, con menos Facebook y más de Face on the Book. Necesitamos libros que nos ayuden a esclarecer un mundo oscurecido por sobredosis de información y de mensajes contradictorios, donde además a menudo lo bello es feo y lo feo es bello, como cantaban las brujas que engañaron a Macbeth. Con frecuencia, dice Tagore, leemos el mundo al revés y luego nos extrañamos de no entender nada. Incluso diría que está de moda interpretar el mundo en clave equivocada, en clave relativista, todo vale, en clave hedonista, a vivir, que son 2 días, en clave subjetivista,
La verdad es lo que yo pienso, lo que me conviene. En clave nihilista, nada vale la pena. O como decía también Macbeth, la vida es un cuento contado por un idiota que se agita sobre el escenario de la muerte. En clave agnóstica, a saber quién es y dónde está Dios, si es que existe. En medio de esta situación, los buenos libros, en primer lugar los clásicos antiguos y modernos, nos ayudan a rectificar esos puntos de vista. Frente al todo vale, un buen libro siempre va a distinguir entre conductas dignas e indignas, lógicas y patológicas. Frente al subjetivismo, los actos tienen consecuencias. Yo puedo pensar lo que quiera, pero la realidad es la realidad. Frente al hedonismo, el bien no coincide exactamente con el placer, pues hay bienes que exigen mucho sacrificio, hay placeres indignos y hay placeres que pasan facturas irreversibles. Respecto al Dios no habla del agnosticismo, es bueno saber que la mayor parte de la humanidad ha pensado justo lo contrario, que Dios no calla. ¿Por qué? Porque todo nos habla de Él. Además de mostrarnos el mundo y la vida, la buena lectura es antídoto y vacuna contra la enorme manipulación de la opinión pública. Necesitamos la buena literatura y sus historias para tomar medidas a la realidad, para escarmentar en la cabeza ajena de Melibea o de Don Quijote o de Raskolnikov, para soñar como el Principito, para luchar como el viejo pescador de Hemingway, para esforzarnos como Ulises, para esperar como Penélope. Creo que Penélope Cruz está esperando, pero no me refiero a... En realidad, el secreto de los secretos y por lo tanto el mejor de los retos y de los desafíos de la educación es educar en virtudes, no en valores, porque los valores son la teoría sobre el bien, mientras que las virtudes son la práctica del bien. El que insiste mucho en los valores, el que solo vende valores, está vendiendo humo. Aristóteles decía que no nos interesa saber qué es la salud, sino estar sanos. De la misma manera, no nos interesa saber qué es el bien, sino hacerlo. Y eso son las virtudes. Y la correa de transmisión de los valores a las virtudes son los hábitos. O sea, un valor se convierte en una virtud cuando tú repites sistemáticamente ese tipo de conducta. Decía que el paso de los valores a las virtudes, el paso de la teoría del bien a la práctica del bien, es fundamental. Y eso es educar, y eso se consigue por medio de los hábitos. Pero nadie da lo que no tiene. Desde Platón sabemos que solo puede educar en virtudes quien previamente es virtuoso. En esto consiste el secreto de la educación. Ahí se resumen todos sus retos y desafíos.